GTI presenta todo sobre factura electrónica y temas tributarios para que tenga sus cuentas claras, haga sus consultas, tome nota y evite sanciones. Continuamos en esta segunda emisión de Noticias Monumental, esta vez con la sección de GTI, la factura confiable, para que usted haga sus preguntas sobre facturación electrónica y también sobre declaraciones, que por cierto hoy, el día sería mañana, que se debe presentar las declaraciones tanto de valor de impuesto al valor agregado, así como las de renta de capital inmobiliario. Pero hoy tenemos otra noticia que tiene que ver con la declaración de las declaraciones informativas de sociedades inactivas. Está ya con nosotros don Álvaro Retana, gerente general de GTI, a quien agradecemos que nos acompañe esta tarde. Y don Álvaro, antes de abrir el periodo de consultas en el 905-222-0000, 905-222-0000 y al 839, al WhatsApp 89935-935, denos usted la noticia que tenemos hoy con las declaraciones informativas. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Efectivamente, mañana toca presentación de declaraciones, mañana es 15 de noviembre y entonces toca, como todos los 15, entre las más importantes, hacer la declaración del impuesto sobre el valor agregado del IVA y la declaración del impuesto de renta de capital mobiliario y capital inmobiliario. Entonces todos los que tienen alquileres, sea de edificios, de casas, de locales, tendrán que presentar la declaración, así como los que alquilan maquinaria, incluso los que alquilan dinero también tienen que presentar la declaración, y lo mismo tienen que hacer todas las demás declaraciones autoliquidativas, que son una serie de liquidaciones de retenciones en la fuente, las retenciones que hacen las empresas por salarios, por dietas, por transportes, etcétera, y que están listadas en la página del Ministerio de Hacienda. Mañana toca presentar esas declaraciones. Don Álvaro, también además de estas declaraciones hay que hablar sobre de la declaración informativa, que también tenía que presentarse en estos días, pero que Hacienda dio a conocer ya que trasladó el plazo. Es correcto, para mañana estaba la declaración de renta de las sociedades inactivas. En esta declaración lo que uno tiene que hacer es decir cuál es el capital de la empresa, y entonces hay muchas sociedades que no tienen actividad económica, es decir, que no emiten facturas, que no reciben ingresos mes a mes, pero que tienen una propiedad o que tienen un vehículo, un edificio, una finca. Estas son sociedades que pueden aparecer como inactivas y se amplió el plazo varios meses más. Ahora el nuevo plazo va a ser el 30 de abril del 2023, el 30 de abril. Entonces, hasta el 30 de abril va a haber tiempo para que las personas jurídicas inactivas, las sociedades inactivas, presenten las declaraciones de todos los periodos que están pendientes, que es el 2020, 2021 y 2022, y lo que hay que presentar ahí es básicamente cuál es el capital de estas sociedades, y además si tienen algún crédito, si tienen deudas por ese capital, tienen que decirlo en ese momento también. Muchos meses más, hasta el 30 de abril, por ahora tranquilos con esa declaración. Sin embargo, hoy hubo gente que ya se adelantó a la presentación de esa declaración precisamente previendo que vencía el día de mañana. ¿Hay algún problema con esa situación o ya con eso ya cumple con el periodo y ya no tiene que preocuparse más, por lo menos con la declaración del 2022? No, ya están totalmente al día. Les tocaría esperar cuando nos toque hacer la del 2023, que posiblemente va a ser el próximo diciembre del 2023.
Don Álvaro, tenemos ya una consulta en el 899-35935. Dice, buenas tardes, en el régimen tradicional, ¿qué se debe hacer si el impuesto neto a pagar de este periodo 2022 fuera menor a la suma de los adelantos de renta ya pagados durante este año? Bueno, esto es importante para todos porque los adelantos de renta se calculan con una fórmula que tiene el Ministerio de Hacienda, entonces nos hace ir dando adelantos de renta. Pero si el año ha estado flojo o los gastos han crecido, principalmente en este año con la inflación, que tenemos más gastos, pudiera ser que la renta que tengamos sea menor, incluso que no tengamos ninguna renta. Puede ser que hayamos salido este año apenas con los gastos. Entonces quiere decir que hemos pagado un monto que tiene un cálculo de más y pagamos una renta, pero al final, cuando se hace el cierre del periodo, y esto, cuando vamos a cerrar ya el periodo fiscal del 2022, se hace una declaración de renta y es en ese momento donde se dice si el pago es de más o es de menos. Ese monto que sobra puede utilizarse de varias formas. Si es un monto que estamos seguros que no lo vamos a volver a utilizar en Hacienda, es decir, que la empresa no va a producir más ingresos, que no va a pagar más renta, que posiblemente la vamos a cerrar, se puede solicitar una devolución de esos montos y eso se hace en la autoridad tributaria. Pero por otro lado, si los cálculos dicen, no veas, si la empresa va a seguir trabajando y voy a dar adelantos, pero ahora los montos van a ser menores, podemos tomar estos valores de impuestos pagados de más y aplicarlo en esos montos menores. Incluso se puede pedir autorización para trasladar montos que se pagaron en un tipo de impuesto hacia otro tipo de impuesto para poder hacer un neteo y no tener que cancelarlo. Entonces, o se devuelve o se hace el trámite para utilizarlo posteriormente o utilizarlo con otros tipos de impuestos. Es un saldo a favor que usted tiene ante tributación. Don Álvaro, esto me abre una consulta porque y recordemos los tiempos en que había también una muy fuerte ofensiva de grupos de estafadores que se hacían pasar por el Ministerio de Hacienda y que dicen, bueno, le vamos a devolver plata. O sea, usted tiene que hacer el trámite solo si realmente va a cerrar la empresa o si ya la sociedad no va a seguir generando ganancias. Solo en ese sentido puede solicitar, usted tiene que solicitar que le devuelvan ese dinero. Hacienda no lo va a llamar por default. Sí, aclarar, Hacienda nunca lo va a llamar y menos para devolverle plata. Esto tienen que tenerlo claro. Cuando hacen una notificación, Hacienda la hace de forma escrita, no hace llamadas telefónicas de ningún tipo a los contribuyentes. Don Álvaro, tenemos otra consulta del teléfono terminado en 1037. Dice, si se necesita desinscribir de Hacienda, ¿se puede pagar renta o hay que esperar hasta marzo? No, la desinscripción se puede hacer en cualquier momento, no es necesario esperar hasta marzo, se puede hacer un cierre de liquidación de la empresa en cualquier momento y se aclara que hasta ese momento este es el estado, se paga lo que se debe en ese momento y ya se puede hacer la desinscripción, no hay que esperar al término del periodo fiscal. Tenemos otra consulta, dice, ¿qué pasa con quienes están bajo régimen simplificado y los que están con el régimen especial agropecuario? ¿Se cumplen ellos los mismos plazos? No, tienen diferentes plazos para presentación de las obligaciones. Tienen dos calendarios aparte, tanto los del régimen simplificado como los del régimen especial de la parte agrícola. Incluso en estos regímenes especiales agropecuarios hay diferentes ciclos, porque hay productos que tienen un ciclo que es anual y hay productos que tienen ciclos semestrales. Entonces ha acomodado el Ministerio de Hacienda plazos
y ciclos acorde al tipo de producto y al tipo de actividad. En el calendario tributario pueden consultar cuál es la fecha que les toca y ahí está la información de cada uno de los regímenes. Don Álvaro, tenemos una consulta del señor William Barrantes. Dice, ¿qué ajuste contable se debe hacer si una empresa ajustó los socios siendo que los dueños le pasaron parte de sus acciones a sus hijos? El ajuste es en varios lados, porque la legislación ha cambiado y aquí es importante consultar incluso con el abogado porque depende de la forma en que se pasen acciones. Las nuevas legislaciones incluyen cierta carga tributaria en ese paso de acciones, es decir, no importa si es un hijo o una persona que uno no conoce, el problema tiene que ver con que antes uno tenía una sociedad, la sociedad tenía una casa, por ejemplo, y yo le firmaba las acciones por detrás y le decía, tome, le vendo esta sociedad y ahora es suya, y ya parte sin novedad. Eso ahora no existe. Ahora las sociedades tienen un valor y cuando uno traslada acciones, la persona que las recibe en realidad recibe un ingreso de capital y puede que tenga que pagar renta por esos ingresos de capital. Por eso precisamente Hacienda ha estado tratando de que las acciones tengan el registro correcto de su valor y por ese valor y esa ganancia de capital ahora hay que hacer una declaración que es una declaración de ganancia de capital y pagar una renta por esa ganancia de capital tal como si le estuvieran vendiendo la propiedad. Es decir, el trámite que se hacía antes de tener propiedades en una sociedad anónima para poder trasladarlas a un tercero de forma que no se pagaran ningún trámite por la venta, prácticamente ya no es posible y entonces sí es importante consultar tanto con un contador como con el abogado para ver el caso exacto porque ya no puede uno pasarle 50% de las acciones a un hijo sin que haya ninguna declaración ni ninguna carga. Entonces, sí es interesante y es importante preguntar sobre las declaraciones de renta en ese tipo de traslado de valores. También nos preguntan qué pasa si una persona tiene varias actividades y decide cerrar una y dejar otras abiertas o en funcionamiento. ¿Cómo se debe hacer la declaración de renta? Ningún problema, si tiene varias actividades, ahí sí, cuando termina el periodo fiscal, cierra esas actividades, las puede haber cerrado antes, pero tiene que hacer la declaración separada por actividad y ya en el próximo periodo fiscal solo tendrá que declarar aquellas actividades que quedaron abiertas. Nos consultan el número terminado en 3702, si una empresa tiene pérdida un año y 1 o 2 años después tiene utilidad, ¿se puede utilizar ese monto a favor de años anteriores? ¿Hasta cuántos años después se puede aplicar? Creo que es lo del crédito del impuesto sobre renta. Es correcto, esos créditos tienen un periodo de 3 años en que se puede utilizar cuando han tenido pérdidas y especialmente en estos periodos de pandemia son plenamente utilizables ese tipo de cosas. No, Álvaro, también tenemos para pagar, además y hacer un repaso, las publicaciones de este mes de noviembre que corresponden al mes de octubre, que se vencen mañana. La declaración del impuesto sobre el valor agregado, la de renta de capital inmobiliario, la del impuesto sobre la renta de capital mobiliario y también otras declaraciones autoliquidativas, declaraciones juradas de retenciones a la fuente. También está la del pago del IVA a los servicios digitales transfronterizos. Sí, hubo un cambio en los servicios digitales transfronterizos porque hace poco tiempo el Ministerio de Hacienda incluyó a varias entidades en ese listado. Una de ellas es el Airbnb. Eso lo que quiere decir es que cuando uno reserva un servicio de Airbnb de hospedaje, el banco
dueño de la tarjeta de crédito le va a hacer una retención del 13%. Y aquí eso se suma a otros servicios como los de Netflix, como los de PlayStation, como los de Facebook. Todos esos servicios donde uno paga cosas en línea, pero los consume desde Costa Rica, y están en la lista, que ya son 136 entidades en la lista de servicios digitales transfronterizos, van a ser cargados con un 13% de impuesto de ventas. Especialmente en Airbnb se genera un problema porque se supone que esto es para servicios que uno puede comprar internacionalmente por medio de internet, pero que va a disfrutar localmente, cosa que no siempre ocurre con el Airbnb, porque uno puede apartar un apartamento para ir a una playa en Costa Rica o para ir a algún lado dentro del mismo territorio nacional, pero también podría hacerlo para ir a algún lado fuera del país. Y en este momento no hay una distinción de esas dos cosas, siempre le están reteniendo el 13% por ese servicio transfronterizo, pero eso es algo que los bancos van a ir debitando y es el banco el que hace la declaración. No, Álvaro, por último, ustedes ya están lanzando prácticamente para el 2023 el sistema de contabilidad para GTI que se integra a la factura electrónica. Sí, un sistema muy práctico, es para empresas pequeñas que requieren llevar la contabilidad. Es un sistema que funciona junto a la factura electrónica y la idea es que se van haciendo las facturas, se van recibiendo las facturas, se hacen las declaraciones del IVA y de la renta con nuestro sistema y además se lleva la contabilidad cumpliendo todas las normas internacionales de información financiera. Es decir, permite emitir los estados financieros y permite guardar los documentos necesarios de soporte que requiere tributación para asegurar que uno tiene una contabilidad que cumple con todo. Es decir, lo que requieren los contadores lo tiene nuestro sistema. Perfecto, don Álvaro, nada más para finalizar, recuérdenos cómo localizarlos a ustedes para cualquier otra consulta y también para hablar de este nuevo sistema contable. En el 2105-4400, 2105-4400 es la central telefónica y lo que estamos aconsejando es que puedan iniciar el nuevo periodo fiscal ahora en enero con sistema contable integrado a la factura electrónica. Algo muy importante, el periodo fiscal, arrancarlo de la forma más ordenada que se pueda. Gracias a don Álvaro Retana, gerente general de GTI, por habernos ayudado a aclarar muchas de las dudas. Y recuerde, si usted necesita aclarar cualquier otra duda o necesita un sistema de facturación electrónica con contabilidad confiable, puede acudir a GTI. GTI presentó Todo sobre Factura Electrónica y Temas Tributarios. Le esperamos para que haga sus consultas, tome nota, evite sanciones y tenga sus cuentas claras.